Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños de la historia de Mobile. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estos avistamientos documentados y en qué momentos del día o de la noche. Mobile, 1841. La ciudad portuaria era una de las más transitadas de América. El algodón de las plantaciones vecinas pasaba por su puerto. A diario llegaban barcos cargados de mercancías y, en ocasiones, de personas, a pesar de estar prohibido el comercio internacional de esclavos. Las calles estaban bordeadas de mansiones de ricos comerciantes y hacendados, bellas fachadas que ocultaban las realidades más sombrías de la época. En una de ellas, en Government Street, a pocas cuadras del distrito comercial, residía Abram Hollis, un hombre negro libre de 43 años. Era un personaje fuera de lo común en la sociedad de Mobile, un carpintero que había comprado su libertad hacía 15 años y que había hecho una pequeña fortuna con su trabajo. Sus manos hacían los mejores armarios de Mobile, los que decoraban las casas de la gente más rica de la ciudad. Hollis vivía en una casita, pero bien amueblada, en la que le habían dado permiso para permanecer dentro de la ciudad en virtud de sus habilidades y sus contactos con mecenas blancos. Entre ellos se encontraba el juez William Thompson, cuya familia había sido una de las primeras en asentarse en Mobile tras la toma de posesión estadounidense. La hacienda Thompson dependía de Hollis para arreglos y muebles personalizados, y el juez había firmado papeles que permitían a Hollis quedarse en la ciudad cuando otros negros libres estaban siendo obligados a irse. A 2 cuadras de la iglesia metodista de St. en Francis Street, fundada apenas el año anterior, era de la familia Maro. Jean-Baptiste Maro había llegado de Nueva Orleans en la década de 1820, creando un negocio de transporte marítimo que se había enriquecido con el auge del algodón. Ahora, enfermo, el negocio lo llevaba su hijo, Philippe, que lo había expandido. Los Maro tenían varios esclavos, entre ellos una joven llamada Delilah. A sus 22 años, Delilah Maro era reconocida por su inteligencia y elegancia. Había sido comprada de una plantación en Carolina del Sur cuando era niña para ser la sirvienta personal de Madame Maro. A diferencia de muchos esclavos, ella sabía leer y escribir. Le había enseñado en secreto la hija de Madame Maro antes de casarse y mudarse a Natchez. Era común ver a Delilah acompañando a Madame Maro a la iglesia o de compras por la ciudad, siempre ataviada con la ropa de segunda mano de Madame Maro. Nadie sospechó que Delilah y Abram se conocían y que habían mantenido una relación secreta durante años. Su relación había comenzado de forma inocente en un servicio de Navidad 4 años atrás, cuando Abram había sido contratado para arreglar los bancos de la Catedral de San Luis, a donde los Maro iban a misa. Una mirada, una palabra compartida en la comunión, y algo se había encendido entre ellos. Con el tiempo, habían creado un código. Abram dejaba fichas de madera tallada en lugares donde Delilah pudiera encontrarlas mientras hacía mandados, una hoja aquí, un pajarito allá, señales de que quería encontrarse. Y ella respondía dejando una ramita de tomillo en la puerta trasera de la iglesia, donde él la encontraría. Pero en 1841 su frágil relación dio un giro peligroso. Esta es la historia de lo que pasó, reconstruida a partir de trozos de cartas antiguas, registros de la iglesia, documentos legales y los murmullos que todavía se escuchan en las esquinas de los edificios más antiguos de Mobile. La mañana del 20 de febrero de 1841, Abram Hollis se encontraba en su pequeño taller, ubicado en la parte trasera de su casa. Hacía un día más frío de lo normal en Mobile, y la lluvia repicaba en las ventanas mientras grababa una delicada filigrana en una cómoda encargada por la esposa de un corredor de algodón. Su atención fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Samuel Wilson, un tendero blanco con quien Abram había forjado una amistad cautelosa a lo largo de los años. El rostro de Wilson estaba sombrío al entrar, quitándose el sombrero empapado. «Te buscan, Abram», dijo Wilson sin rodeos. «Hay rumores sobre ti y la chica Maro, rumores peligrosos». Abram dejó sus herramientas, sus manos inmóviles. «¿Quién habla?» «El mismísimo Philippe Maro. Estaba en la taberna esta mañana, borracho antes de las 10, jurando que tenía pruebas de que te reunías en secreto con la esclava de su padre. Dijo que halló misivas». «Imposible. Lo sabía Abram». Delilah sabía escribir, pero nunca se habían atrevido a enviarse cartas.
era demasiado peligroso. Algo más había sucedido. «Hay más», continuó Wilson, su voz cayendo a un susurro a pesar de que estaban solos. «Está diciendo que planeabas liberarla, que le pagaste a un capitán para llevarla al norte. Eso es un crimen que merece la horca, Abram». Las virutas de madera a los pies de Abram se movieron. Su vida inmóvil, todo lo que había creado, de repente parecía tan vulnerable como los rizos de ciprés bajo sus botas. «¿Dónde está ella, Delilah? ¿Dónde está?» Wilson negó con la cabeza. «Encerrada, supongo. Pero Abram, ahora debes cuidarte tú. Felipe fue a ver al juez Harris. Vendrán por ti al anochecer». Una noche, mientras las luces de la ciudad se encendían, 3 hombres se aparecieron en la puerta de Abram. Uno era el alguacil de la ciudad, los otros, sus asistentes. Tenían orden de arresto por conspiración para robar propiedad esclava. A Abram lo llevaron a la pequeña cárcel de la ciudad, al lado del juzgado. La celda estaba fría y húmeda, sin más que paja en el suelo de piedra. A través de la ventana enrejada podía divisar la aguja de Christchurch en la distancia, recortada contra el cielo del atardecer. En esa prisión permaneció Abram 3 días, sin que se le permitiera ver a nadie, sino al juez Thompson, que vino el segundo día. El juez parecía tenso, su habitual seguridad desaparecida. «Las pruebas en tu contra son circunstanciales, pero convincentes», le dijo Thompson. «Felipe Maro dice que encontró un mapa entre las cosas de Delilah y $30 en oro. Dice que ella admitió que tú se los entregaste, con instrucciones de encontrarse con un capitán de barco en el muelle norte la semana que viene». «No es cierto», murmuró Abram. Thompson lo observó un momento. «Te creo, pero no sé si eso importa lo que piense yo. Felipe Maro está influyente, y Maro está pidiendo la pena máxima. Su padre se está muriendo, y quiere hacer un ejemplo de alguien. ¿Y Delilah? ¿Qué va a hacer de ella?» El juez apartó la mirada. «Será subastada. Felipe dice que ya no se puede confiar en ella en la casa». Aquella noche, sin poder conciliar el sueño en el frío suelo de piedra, Abram escuchó pasos acercándose a su celda. Una linterna iluminó el rostro de un joven asistente que no reconoció. El hombre miró a lo largo del pasillo antes de destrabar la celda. «El juez Thompson me envió», murmuró. «Hay un caballo detrás de la tienda de Chandler. Galopa hacia el oeste hasta la plantación Clark y pregunta por Marcus. Él te va a llevar a través de Mississippi». Abram vaciló. «¿Y Delilah?» El asistente negó con la cabeza. «Está presa, pero en otra celda. No hay nada que podamos hacer por ella esta noche». «Entonces no me iré», dijo Abram con firmeza. El asistente pareció sorprendido. «No entiendes. Están diciendo que hay un juicio mañana, con un juez que le debe dinero a Felipe Maro. Será una horca al atardecer». «Entiendo», respondió Abram. «Pero no me voy sin ella». La puerta se cerró. La llave giró. Y Abram se quedó solo con la oscuridad. Al amanecer lo despertaron los ruidos de la calle. Asomándose a su ventanita, pudo observar una multitud congregándose fuera de la prisión. Por un instante pensó que podría tratarse de una turba de linchamiento, pero al oír sus voces furiosas, se dio cuenta de que estaban reclamando otra cosa. Horas más tarde, el juez Thompson regresó, esta vez con el alguacil. «Ha habido un desarrollo inesperado», dijo Thompson mientras el alguacil abría la celda. «Felipe Maro está muerto». Abram lo miró con incredulidad. «¿Muerto? ¿Cómo? ¿Envenenado?» «Aparentemente, se derrumbó en el desayuno esta mañana. Su esclava, Delilah, lo estaba atendiendo, y los testigos afirman que la culpó de algo momentos antes de caer. La han llevado a la plaza del juzgado. Hay una multitud reuniéndose. Fuera, las calles se llenaban de gente dirigiéndose al tribunal. Abram fue conducido a través de la multitud, la mano de Thompson sobre su hombro. El juez habló en voz baja mientras caminaban. «Escucha, Abram. No sé qué pasó entre tú y la chica Maro, y no quiero saberlo, pero ahora la han acusado de asesinato, y no hay nada que pueda hacer para detener lo que está por venir. Tu cargo de conspiración ha sido retirado en vista de este crimen mayor, pero tienes que salir de Mobile hoy. Le he reservado un billete en un barco a Nueva Orleans. Desde aquí, camina por tu cuenta». Al aproximarse a la plaza del juzgado, Abram la avistó. De pie sobre una plataforma de madera, y con las manos atadas, Delilah estaba rodeada de hombres armados. Su rostro estaba golpeado, pero su espalda estaba recta.
La multitud a su alrededor se apretaba, cada minuto más amenazante. Ella no lo hizo, dijo Abram, su voz rota. Felipe debió enterarse de algo, algo más. El apretón de Thompson en su hombro se apretó. Está bien, ya no importa. No puedes salvarla. Sálvate a ti mismo. Pero Abram no podía quitarle la vista de encima a Delilah. Incluso desde la distancia, podía notar que sus ojos vagaban entre la multitud, como si lo estuviera buscando. No había miedo en sus ojos, solo una resignación mortal. Aquel día, mientras el barco Augusta zarpaba de Mobile Bay rumbo a Nueva Orleans, Abram Hollis se quedó de pie en la barandilla, observando cómo la ciudad se desvanecía en la distancia. En su bolsillo llevaba un pequeño pájaro de madera, la última ficha que había tallado para Delilah, pero que nunca llegó a entregarle. Nunca volvería a Mobile. Los archivos indican que finalmente viajó a Filadelfia, donde volvió a trabajar como carpintero, pero nunca al nivel que había logrado en Mobile. Nunca se casó. A su muerte en 1867, lo único que dejó escrito en su pobre testamento fue un pequeño pájaro de madera para ser enterrado con él. En cuanto a Delilah Maro, el Mobile Register informó de su ejecución el 3 de marzo de 1841. Ella se mantuvo inocente hasta el final. El artículo decía que mostró una dignidad rara para uno de su condición en sus últimos instantes. Pero ahí no termina la historia. En 1860 se encontró una carta amarillenta mientras se realizaban reformas en la antigua Casa Maro en St. Emmanuel Street. Había estado escondida en un cajón secreto de un escritorio que Abram Hollis había construido años atrás. La misiva, de letra refinada, iba dirigida a Madame Maro, de su hija en Natchez. Se trataba de cosas familiares en su mayoría, pero había una parte que me llamó la atención. Me preocupa la salud de mi padre, y rezo todos los días para que se mejore. Debo admitir que temo más las aspiraciones de Felipe que la enfermedad de mi padre. La manera en que se refiere al negocio como si ya fuera de su propiedad, me congela. El mes pasado estaba preguntando por ahí acerca de los efectos de ciertas hierbas y minerales en la salud. No le dije nada, por supuesto, pero me preocupa qué información está tratando de encontrar y de quién. La carta estaba fechada el 12 de enero de 1841, 6 semanas antes de la muerte de Felipe. Fue archivada en los anales de la ciudad y prácticamente olvidada, pues la guerra civil pronto envolvería al sur. En 1868, una anciana llamada Gabrielle Martín, antigua ama de llaves de los Maro, realizó una confesión en su lecho de muerte a un sacerdote de la catedral. Las confesiones son confidenciales, pero el sacerdote quedó tan perturbado por lo que escuchó, que escribió una carta al obispo que aún se conserva en los archivos de la iglesia. En ella solicitaba consejo sobre una injusticia cometida hace 27 años contra una mujer inocente, ajusticiada por un crimen que no cometió, mientras que el verdadero culpable continuó con vida, protegido por su posición y riqueza. La carta no identificaba a nadie, pero hablaba de alguien que envenenó a su propio padre para apresurar su herencia, y luego culpó a una sirvienta inocente, cuando ésta descubrió pruebas de su crimen anterior. Durante los años siguientes, la historia de Abram Hollis y de Delilah Maro se desvaneció de la memoria. La ciudad creció. La antigua Casa Maro fue demolida en 1892 para levantar un edificio comercial. Los archivos judiciales del juez Thompson se quemaron en 1906, pero en 1952, al renovar la antigua Catedral de San Luis, los obreros encontraron bajo las tablas del suelo de lo que había sido la sacristía una cajita de hojalata que contenía un trozo de papel doblado y una ramita de tomillo seco que se habían conservado intactos durante un siglo. El papel solo tenía unas pocas palabras, escritas con letra pulcra. Dicen que envenenó a su padre lentamente durante semanas. Las hallé en su cuarto mientras limpiaba. Las reconocí por lo que me enseñó mi abuela. Me vio mirando. Mañana me toca el desayuno. Si lo encuentras, supo que te amé y que, pase lo que pase, no es tu culpa. D. La caja y su contenido fueron entregados a los archivos diocesanos, catalogados y finalmente donados a la Sociedad Histórica de Mobile, donde aún residen en la actualidad, un pequeño pero poderoso recordatorio de una tragedia del pasado de Mobile. Otros afirman que en las noches silenciosas del centro histórico de Mobile,
donde los edificios todavía evocan la década de 1840, se puede percibir el aroma a tomillo, aunque no crezca ninguna hierba de ese tipo en las proximidades. Otros dicen haber visto a una mujer vestida de época vagando por Government Street en las madrugadas antes del amanecer, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Claro, solo son cuentos, leyendas inventadas por la gente, por esa necesidad de narrar la tragedia. Pero los hechos históricos no cambian. Dos individuos separados por las injusticias de su época, cuyas vidas fueron arruinadas por la codicia, la sospecha y la injusticia. En 1965, la última heredera viva de los Maro, una bisnieta de Felipe llamada Catherine Maro Wells, donó los papeles de la familia a la Sociedad Histórica de Mobile. Entre ellos, un diario que mantuvo Jean-Baptiste Maro durante su último año de vida. La mayoría de las entradas eran sobre temas de negocios o sobre su salud en declive, pero una entrada del 10 de febrero de 1841 decía: «Felipe se pone más impaciente cada día. Miro cómo me observa cuando piensa que no lo hago, calculando, cronometrando el tiempo que me queda. Anoche lo escuché pelear con Delilah después de que ella trajera mi medicina para la noche. La chica estaba irritada. Tengo que hablar con ella mañana». No había boletos para el 11 de febrero. La siguiente entrada, del 15 de febrero, estaba escrita con una mano más vacilante. «Mi fuerza me abandona más rápido ahora. La nueva medicina que Felipe me obliga a tomar tiene un sabor peculiar. Delilah trató de hablar conmigo a solas hoy, pero Felipe la interrumpió. Algo en sus ojos, miedo o advertencia. Estoy demasiado débil para descifrarlo». La última entrada, del 19 de febrero, era una sola línea. «Dios lo perdone. Ahora sé lo que está haciendo». Al día siguiente, otros registros indican que Jean-Baptiste Maro murió mientras dormía. Felipe lo heredó todo y al día siguiente acusó a Abraham Hollis de conspirar con Delilah para escapar. Algunos historiadores han planteado que Felipe descubrió la conexión entre Abraham y Delilah y la aprovechó para deshacerse de Delilah, quien pudo haber sido testigo o sospechado de su parricidio. Otros piensan que Delilah pudo haber considerado realmente huir con Abraham y darle a Felipe la ventaja que necesitaba. Nunca lo sabremos todo. Las voces de Abraham Hollis y Delilah Maro han sido ahogadas por la historia. Su historia, reconstruida a partir de restos que otros dejaron atrás, nos muestra la tragedia humana en el centro del caso. Dos personas atrapadas en eventos fuera de su control, cuyo encuentro fugaz los destruyó a ambos. En 1967, 100 años después de la muerte de Abraham Hollis en Filadelfia, un descendiente del juez Thompson donó a los archivos de la Universidad de Alabama una colección de los papeles personales del juez. Entre ellos, un sobre sellado y titulado únicamente Correspondencia personal de A. Hollis no abrir hasta 100 años después de mi muerte. En el interior, una sola carta de Abraham Hollis al juez Thompson poco antes de la muerte del juez en 1871. Decía en parte: «He llevado ese día conmigo durante 30 años. No hay noche en que no vea su cara la última vez que lo vi. Orgulloso y resignado. Debería haber hecho más. Debería haber dicho algo. Si hubiera admitido haber planeado su fuga, aunque fuera mentira, podría haberle hecho creer en sus palabras sobre Felipe. Pero el miedo me cayó, y eso no puedo perdonarme. Me hizo el favor de sacarme de Mobile, estoy agradecido. Pero, ¿sabía usted ya entonces lo que había pasado? ¿Sospechó que Felipe mató a su padre? ¿Lo hicieron otros? ¿Cuántos guardaron silencio para mantener la paz social, para evitar el escándalo de un hombre blanco de negocios acusado por una mujer esclavizada, hecho una vida aquí en Filadelfia, pero es una vida hueca? Las pajaritas de madera que tallé para ella como letreros ahora pueblan mi hogar. Cientos de ellos, cada uno un recuerdo, cada uno un arrepentimiento. Cuando muera, solo quiero que me entierren con uno. Lo demás, al viento y al mundo». Entre sus papeles, Thompson también guardaba una respuesta corta del juez, nunca enviada, que encontró entre sus borradores. Sí, lo sospeché. Otros también. Pero la sospecha no es evidencia. Y en nuestro mundo su palabra nunca podría vencer la suya. Lo siento, Abraham, más de lo que crees. En 1938,
Mientras cavaban para un nuevo edificio en el lugar de la antigua cárcel de la ciudad, unos obreros desenterraron un pequeño pájaro de madera en perfecto estado de conservación en la arcilla. Nadie pudo decir qué era o por qué estaba allí, y fue desechado. Si alguien lo hubiera identificado con los grabados de Abraham, tal vez se habría salvado un poco más de su historia. Pero el mayor hallazgo se produjo en 1959. En unas obras de reforma en un viejo almacén cerca de los muelles, donde antiguamente estuvo la aduana, se descubrió una cámara de ladrillo sellada bajo el suelo de madera. En su interior se encontraba un esqueleto humano, identificado como el de un varón de entre 30 y 40 años en el momento de su fallecimiento. Junto a los huesos había un reloj de bolsillo detenido a las 10:17, un papel doblado que se desintegró en polvo al tocarlo, y lo más inquietante, un pequeño frasco que contenía restos de arsénico. La autopsia indicó que el hombre había sido emparedado vivo, probablemente muriendo por asfixia. Nunca fue identificado y los restos fueron enterrados en el cementerio de la ciudad. Pero el hallazgo reavivó el interés en antiguos casos sin resolver de personas desaparecidas en Mobile. Entre ellos se encontraba Felipe Maro, quien fue declarado muerto por envenenamiento el 22 de febrero de 1841. Pero los registros parroquiales de Nueva Orleans revelan otra cosa. Un hombre llamado Philip Maro llegó a la ciudad el 25 de febrero de ese año. Realizó una gran donación a la iglesia y partió hacia Francia. Nunca se documentó su entrada a Francia. Si Philippe Maro no murió aquella mañana de febrero, ¿quién lo hizo? ¿Y qué pasó con Delilah, ajusticiada por asesinato? Algunos historiadores locales han llegado a plantear que el cadáver hallado en la aduana podría tratarse del auténtico Philippe Maro, al que habrían asesinado rivales o acreedores que habrían usurpado su identidad. Otros plantean teorías más complejas, con identidades intercambiadas y elaborados montajes. Pero la peor posibilidad es esta, que Philippe Maro fingió su propio envenenamiento, culpó a Delilah de un asesinato que no cometió y huyó con la fortuna de su padre mientras una mujer inocente era ejecutada. Nunca sabremos toda la verdad. Demasiado tiempo, demasiados registros perdidos. Lo que queda son interrogantes, sospechas y la sensación de injusticia que a veces se cierne como niebla vespertina sobre las calles más antiguas de Mobile. En el verano de 1968, un profesor de historia de la Universidad de Alabama fue al lugar donde una vez estuvo la Casa Maro. Estaba buscando información sobre un libro de Mobile antes de la Guerra Civil y se había obsesionado con el caso Hollis Maro. Mientras miraba el edificio moderno que ahora se encontraba allí, una anciana negra se le acercó. «Está buscándolos, ¿verdad?», ella dijo. «Abram y Delilah». El profesor se sobresaltó. «Estás revisando mi historia». La mujer asintió. «Mi bisabuela conoció a Delilah. Estuvo un tiempo en la misma casa». Dijo que Delilah podía ver cosas antes de que sucedieran, que era clarividente, como su abuela antes que ella. Ella sabía lo que Felipe le estaba haciendo a su padre, y sabía lo que le haría por saberlo. «¿Por qué no escapó?», preguntó el profesor. La anciana sonrió tristemente. «Pues amaba a Abraham, y huir podría costarle la vida». Ella se quedó e intentó detener a Felipe. «Mi bisabuela dijo que Delilah le dijo la noche antes de que todo sucediera. Algunos precios merecen la pena con tal de salvar a los tuyos». Con eso, la mujer se fue, rehusándose a dar su nombre o a hablar más con el profesor. Nunca la encontró, a pesar de buscarla. Su relato puede ser inventado, una capa más de folclore superpuesta a los hechos históricos, o puede contener un grano de verdad que la documentación no puede revelar. Las motivaciones humanas que desencadenaron los acontecimientos de aquellos días críticos de febrero de 1841, al fin y al cabo poco sabemos. Dos individuos, Abram Hollis, un hombre negro libre, y Delilah Maro, una mujer esclavizada, desarrollaron una relación que desafió las fronteras de su sociedad. Su camino se cruzó con el de la familia Maro en formas que resultaron en tragedia, y los ecos de esa tragedia aún resuenan en la memoria de Mobile. Un testimonio del costo humano de los sistemas y prejuicios que una vez definieron la ciudad. Algunas historias se niegan a terminar. Ciertas injusticias jamás podrán ser subsanadas. Pero al evocar a Abraham y a Delilah, al reconstruir sus historias,
Tal vez les restauramos una pequeña porción de la dignidad que su mundo les negó. Cuando camines por las calles de Mobile hoy, párate y escucha. Entre el bullicio de la actualidad, podrías oír los fantasmas del ayer, el martillo de un carpintero, el susurro de una doncella vistiendo a su señora, el rasguño de una pluma mientras un hombre agonizante anota sus últimas sospechas, el golpe de un pájaro de madera al ser colocado donde alguien pudiera hallarlo. Estos son los sonidos de las vidas pasadas, de las elecciones hechas y no hechas, del amor ganado y perdido. Son el corazón de la historia que aún late bajo la piel del presente. Y tal vez todavía huela a tomillo en la tarde, en algún lugar, arrastrando consigo la memoria de Abraham Hollis y de Layla Maro, divididos por sus destinos al nacer, pero unidos en la tragedia. Su leyenda no se olvida, aún se murmura en las sombras de Mobile. En los años posteriores a la ejecución de Layla Maro, Mobile se transformó. El comercio de algodón continuó prosperando, enriqueciendo aún más a la élite de la ciudad. Las mansiones a lo largo de Government Street se volvieron más imponentes, sus jardines más elaborados, sus muebles más suntuosos. Pero tras esta imagen de éxito y sofisticación, aún quedaban preguntas inquietantes sobre lo ocurrido en 1841. El imperio marítimo de Jean-Baptiste Maro, ahora en manos de familiares lejanos que habían llegado desde Nueva Orleans, se desvaneció. El nombre Maro, una vez reverenciado en los círculos empresariales de Mobile, ahora se convirtió en un susurro y una mirada de soslayo. La gente murmuraba una maldición, aunque pocos reconocerían abiertamente tal superstición. La casa Maro, en St. Emmanuel Street, estuvo vacía durante años. Los intentos de venderla fracasaron uno tras otro. Los compradores potenciales hablaban de fenómenos extraños, puntos fríos inexplicables, olor a hierbas donde no crecían, ruidos de pasos en habitaciones vacías. Finalmente, la ciudad compró la propiedad y la convirtió en oficinas administrativas. Pero los empleados a menudo pedían que los transfirieran, diciendo que el ambiente los sofocaba y les impedía trabajar. 12 años después de los acontecimientos que causaron la muerte de Delilah, algo extraño sucedió en los muelles de Mobile. Un marinero recién llegado de Marsella aseguró haber visto a Philippe Maro en un café de la ciudad portuaria francesa. Según el marinero, anotado en el diario de un mercader de la zona, el hombre que reconoció como Maro iba bien vestido, pero demacrado, con la mirada de alguien atormentado por demonios. Cuando el marinero dijo que iba a Mobile, el hombre supuestamente se puso nervioso, pagó su cuenta rápidamente y salió a la calle. El cuento del marinero podría haberse desvanecido en el chismorreo de un pub si no hubiera sido confirmado 2 años después por un corredor de algodón de Mobile que regresó de un viaje de negocios a Europa con la misma historia. Dijo haber visto a Philippe Maro en París, donde se hacía llamar Pierre Martin, pero estaba seguro de su identidad porque habían hecho negocios en Mobile años atrás. Cuando se le enfrentó, el hombre negó ser Maro, pero huyó de la presencia del corredor tan rápido que dejó atrás un bastón con las iniciales PM grabadas en el mango de plata. Estos informes reavivaron la especulación de que Maro no había muerto en 1841 y que el envenenamiento había sido un montaje para deshacerse de Delilah, quien pudo haber descubierto su participación en la muerte de su padre. Algunos llegaron a insinuar que el cadáver sepultado como Philippe podría tratarse de un sirviente o socio de negocios que se le pareciera, aunque nadie logró señalar quién pudo haber desaparecido convenientemente en la época. Los rumores eran lo suficientemente perturbadores como para que en 1856 el ayuntamiento pensara por un momento en desenterrar el cuerpo sepultado como Philippe Maro. La medida fue rechazada tras una fuerte oposición de los Maro supervivientes y sus partidarios, quienes afirmaron que molestar a los difuntos era una falta de respeto y que las historias eran solo cuentos sensacionalistas para manchar el nombre de la familia. Mientras tanto, en Filadelfia, Abraham Hollis llevaba una existencia tranquila y cada vez más solitaria. Los directorios de la ciudad de la época lo catalogan como carpintero y más tarde como ebanista con tienda en Lombard Street. Era un artesano reconocido, pero poco sociable. Un censor en 1860 lo retrató como un hombre reservado y de porte digno que revelaba poco de su historia. La única excepción a la soledad de Abraham fue su amistad con William Steele, un destacado abolicionista negro y conductor del ferrocarril subterráneo. Los diarios de Steele lo nombran a Abraham en varias ocasiones, y aunque nunca estuvo involucrado en el ferrocarril subterráneo,
Les daba dinero y a veces refugio temporal en las habitaciones sobre su taller. En una entrada de diario del 18 de agosto de 1858, Steele anotó: «Fui hoy a ver a H, que sigue viviendo solo con sus extraños pájaros de madera. Cuando le pregunté por qué los tallaba sin parar para regalarlos a los niños del barrio, me dijo: son cartas que nunca llegan. Tal vez en las manos de los niños por fin encuentren su camino. Hay una tristeza en él que el tiempo no cura». En el otoño de 1861, la guerra civil desgarraba al país, y una forastera se apareció en la tienda de Abram en Filadelfia. Era una anciana blanca que se identificó como la antigua dama de compañía de Madame Marrow. Le había seguido la pista a Abram a través de William Steele, enterándose de su asociación a través de círculos abolicionistas. Según una carta que Abram le escribió más tarde a Steele, la mujer dijo que había estado en la casa Marrow la mañana de la supuesta muerte de Philippe y había visto algo inusual. Dijo que Philippe no había sido envenenado en absoluto, que simplemente se había derrumbado por una posible convulsión. En el caos que se desató a continuación, lo oyó murmurar órdenes a su asistente sobre los preparativos que debían realizarse de inmediato. Más tarde, esa noche, se encendió una luz en la habitación de Philippe, una habitación donde yacía un hombre muerto. «Ella piensa, y yo me inclino a creer», escribió Abram a Steele, que Philippe aprovechó su ataque para simular su propia muerte. Ya había hecho planes para escapar de Mobile por razones desconocidas, adelantó su cronograma y se aseguró de que no lo siguieran, armando un cargo de asesinato contra Delilah. Sabiendo que como esclava acusada de envenenar a un hombre blanco no tenía ninguna esperanza de ser absuelta, sin importar las pruebas, la forastera había traído un pequeño paquete envuelto en seda desvanecida. En el interior había un broche, un simple óvalo de plata adornado con una pequeña perla, que dijo que había sido de Delilah. La muchacha siempre lo llevaba oculto bajo su cuello, dijo la mujer a Abram. Ella dijo que era un regalo de su madre. Antes de que se la llevaran, me lo entregó y me dijo que te lo hiciera llegar. He llevado esta carga durante 20 años, llorando cuando podía. Ahora que te he encontrado, puedo cumplir mi promesa con ella. Abram guardó el prendedor hasta su muerte, según el inventario de sus bienes. Fue enterrado con él, al lado del pájaro de madera, en una tumba sin nombre en el cementerio Líbano de Filadelfia. La guerra civil transformó Mobile, como todas las ciudades del sur. El puerto ocupado se convirtió en un punto vital en la cadena de suministro de la Confederación y más tarde en un objetivo para el bloqueo de la Unión. Las mansiones se fueron despojando de sus lujos a medida que escaseaban los recursos. Algunas de las familias más adineradas de la ciudad escaparon al interior para ponerse a salvo de posibles bombardeos. Cuando las tropas de la Unión finalmente capturaron Mobile en abril de 1865, la ciudad había sido transformada por años de escasez. El comercio de algodón, que una vez fue próspero, estaba destruido. Muchos de los antiguos esclavos habían escapado a las líneas de la Unión durante la guerra. Otros quedaron libres en nombre, pero con un futuro incierto en una economía destrozada. Entre las tropas de la Unión que entraron en Mobile, había un joven capitán de Boston llamado James Hollis. Aunque no se ha probado, algunos historiadores han sugerido que podría haber estado relacionado con Abram Hollis, posiblemente un primo lejano o un sobrino. El diario de guerra del capitán Hollis, que se guarda en la Sociedad Histórica de Massachusetts, tiene una entrada del 20 de abril de 1865. Recorrí la ciudad en patrulla hoy. El aire de derrota del lugar se siente. Cerca del antiguo juzgado me topé con un viejo de color que al oír mi nombre se puso muy vivaracho. Me preguntó si era pariente de un tal Abram Hollis, que había vivido en Mobile. Cuando negué conocer tal relación, el anciano se desinfló un poco, pero continuó narrándome una historia sobre este Abram y una esclava llamada Delilah, que protagonizaron un escándalo con una familia prominente en la década de 1840. La historia, como él la narró, terminó en desastre, pero aseguró que la verdad nunca muere. Solo duerme hasta el momento oportuno. La pasión en su voz indicaba que esto no era una historia local para él, algo que conocía de primera mano. Pregunté por más detalles, pero se puso tenso, tal vez recordando que, a pesar de la ocupación de la Unión, los viejos hábitos de silencio mueren con dificultad en estas ciudades del sur.
El capitán Hollis mencionó este encuentro en entradas posteriores del diario, hablando de sus intentos por obtener información sobre Abraham y Delilah. Fue a los archivos de la ciudad, solo para encontrar que la mayoría de los registros de ese tiempo habían sido destruidos en la guerra. Habló con algunos ancianos que recordaban vagamente el caso, pero daban información contradictoria. Finalmente, su unidad fue reasignada y su investigación finalizó, pero su interés había reabierto heridas locales. En 1866, el recién fundado Daily Mobile Register escribió un artículo retrospectivo llamado Justicia Falida, el extraño caso de Delilah Maro. La obra, inusual para la época, planteaba si Delilah había sido ejecutada injustamente, mencionando las dudas que habían existido durante años sobre la muerte de Philippe. El artículo desató una reacción de Catherine Wells, la sobrina nieta de Philippe y la última Maro viva en Mobile. En una carta al editor, defendió el honor de su familia, aunque admitió que algunas de las circunstancias que rodearon la muerte de mi tío abuelo nunca se resolvieron por completo. Terminó declarando su propósito de legar todos sus papeles familiares a la sociedad histórica para que los eruditos del futuro puedan hacer sus propias conclusiones sobre la evidencia sobreviviente. Entre estos papeles donados, se hallaría al fin el más perturbador de los documentos del caso, un pequeño diario encuadernado en cuero de Philippe Maro. La mayoría de las entradas eran de negocios, pero le faltaban varias páginas que habían sido arrancadas, quedando solo los bordes irregulares cerca del lomo. La última entrada intacta, del 18 de febrero de 1841, decía simplemente: «Está hecho. El capitán me recogerá en el muelle norte la tarde del 23. Para entonces todos los obstáculos habrán sido removidos. Papá se está apagando. Y a D. no se le va a permitir que interfiera. El carpintero es la respuesta a ambos problemas». Esta entrada daba a entender que Philippe había estado planeando dejar Mobile y consideraba a su padre y a Delilah como obstáculos que debía eliminar. El carpintero, casi seguro, que era Abraham Hollis, pero no está claro cómo Philippe planeaba utilizarlo en su solución conveniente. Lo que sí se sabe es que para el 22 de febrero, Jean-Baptiste Maro estaba muerto, Philippe envenenado, y Abraham y Delilah acusados de conspiración y asesinato respectivamente. La sincronización es demasiado perfecta como para ser una coincidencia. En el verano de 1902, mientras renovaban el antiguo emplazamiento de la cárcel de Mobile, se realizó un hallazgo extraño. Los obreros encontraron una pequeña oquedad en una de las paredes donde se halló una taza de metal con una inscripción grabada en su base. A. H. Inocente. Febrero de 1841. La taza fue presumiblemente escondida allí por Abram en su breve encarcelamiento antes de que el juez Thompson arreglara su fuga. La taza se convirtió en parte de la colección de la Sociedad Histórica de Mobile, donde se exhibió junto con otras piezas de antes de la guerra de la ciudad. Durante años, apenas llamó la atención, solo una curiosidad de otro tiempo. Pero en 1921, 80 años después de los acontecimientos, la taza resurgió cuando una colección de cartas fue donada a la sociedad por los herederos de Samuel Wilson, el tendero que había alertado a Abraham sobre su inminente arresto. Entre ellos, una carta que Wilson había redactado pero nunca enviado al juez Thompson en marzo de 1841, apenas días después de la ejecución de Delilah. En ella, Wilson relataba una conversación que había oído entre Philippe Maro y otro hombre en la cafetería semanas antes del supuesto envenenamiento. Según Wilson, Philippe había estado hablando de los efectos de diferentes venenos y cómo podrían ser detectados. El otro hombre, al que Wilson no conocía, le había dicho a Philippe que ciertas toxinas de plantas eran prácticamente indetectables si se administraban en dosis bajas a lo largo del tiempo. Wilson anotó que no lo había notado en ese momento, pero lo notó después de la muerte de Jean-Baptiste y los acontecimientos posteriores con Philippe, Delilah y Abraham. Explicó que se había resistido a aparecer antes por temor a las consecuencias. Philippe era un hombre influyente en la sociedad de Mobile. Cuando superó su vacilación, Delilah ya había sido ejecutada y Abram había huido de la ciudad. «Escribo ahora», finalizó Wilson, «porque ya no puedo soportar más mi silencio. Creo que Maro envenenó a su padre con el tiempo. Maro fue descubierto por la chica Delilah y Maro inventó un plan para Maro callarla y desviar las sospechas de Maro.
Que una mujer inocente fuera ahorcada y un hombre inocente desterrado es una mancha en nuestra ciudad y en nuestro sistema judicial que nunca podrá ser borrada. Dejo esto en sus manos, juez Thompson, para que haga con ello lo que su conciencia le dicte. No se sabe si el juez Thompson llegó a ver esta carta. Si lo hizo, pareció decidir no hacer nada al respecto, tal vez pensando que reabrir el caso no lograría nada ahora que Delilah estaba muerta y Abraham se había ido. Nunca se conocerá la verdad de lo que ocurrió en la Casa Maro en febrero de 1841, pero la evidencia descubierta en las décadas siguientes apunta a que Felipe Maro orquestó un engaño que le costó la vida a Delilah, exilió a Abraham y le permitió huir con la fortuna de su padre. La última pieza de este rompecabezas histórico se encontró en 1967, cuando las obras de renovación de un antiguo edificio de Marsella sacaron a la luz un compartimento oculto que contenía documentos personales y una gran cantidad de monedas de oro. Entre los papeles, un pasaporte francés, expedido en 1841 a nombre de un tal Pierre Martin, cuya descripción coincidía con la de Philip Maro. También se descubrió una carta dirigida a Catherine, probablemente la sobrina nieta que había donado los documentos familiares a la Sociedad Histórica de Mobile. La misiva, escrita en 1864, pero nunca enviada, revelaba una admisión parcial. Nunca has conocido la verdad sobre mi huida de Mobile, ni lo que me obligó a irme. No morí aquel día de 1841, aunque muchos lo crean. El cuerpo sepultado con mi nombre era el de un marinero lo suficientemente parecido a mí en constitución y apariencia para hacerme pasar por él. Había fallecido la noche anterior por causas naturales. Mi médico, bien pagado por su silencio, estaba dispuesto a ignorarlo. En cuanto a la chica Delilah, era inocente de mi asesinato, pero culpable de algo peor en mi opinión. Había descubierto mi participación en el deterioro de la salud de mi padre. Su relación con el carpintero Hollis le dio una forma fácil de desacreditar cualquier cosa que ella pudiera decir. Nunca quise que muriera, solo que fuera vendida a un lugar donde no le creerían sus historias. Que las cosas escalaran así fue algo que me arrepiento hasta el día de hoy, 23 años después. Escribo no para ser perdonado, pues sé que eso es imposible, sino para liberarme de secretos que he guardado por demasiado tiempo. Si alguna vez recibes esta carta, depende de mi valentía para enviarla, que, como la mayoría de mi valentía, puede ser insuficiente. La misiva estaba firmada. Philip Maro, ahora y para siempre Pierre Martin. Los archivos franceses muestran que Pierre Martin falleció en Marsella en 1865 y dejó su gran fortuna a familiares lejanos, pues no tuvo hijos. Cuando la noticia de este hallazgo llegó a Mobile, causó un revuelo. El Mobile Register sacó una noticia de portada titulada «Misterio de un siglo resuelto. Se descubre el fraude de Felipe Maro». El artículo expuso la evidencia que indicaba que Felipe había fingido su muerte, culpado a Delilah y huido a Francia con su herencia, dejando un rastro de injusticia a su paso. Tras esta revelación, el Consejo de la Ciudad aprobó una resolución en 1968, reconociendo oficialmente que Delilah Maro había sido ejecutada injustamente. Se colocó una pequeña placa en el lugar del antiguo juzgado donde se celebró su juicio, en memoria suya como víctima de error judicial. Para muchos en Mobile, particularmente en la comunidad afroamericana, este reconocimiento tardío fue insuficiente. En 1969, activistas por los derechos civiles e historiadores crearon el Comité de Justicia de Delilah Maro para investigar su caso e injusticias históricas similares. Sus esfuerzos resultaron en un libro, Voces silenciadas, el caso de Delilah Maro y el legado de injusticia en Mobile, que enmarcó su historia dentro del contexto más amplio del abuso histórico del sistema legal hacia la gente esclavizada y los ciudadanos negros libres. El libro fue lectura obligatoria en cursos de historia universitaria y reavivó el interés en el caso. En 1972, arqueólogos que excavaban en el antiguo cementerio de la ciudad descubrieron una tumba sin nombre que probablemente contenía los restos de Delilah por el lugar y la época en que fue enterrada. Tras deliberar con los ancianos de la aldea, se decidió no remover la tumba, sino colocar una lápida sencilla con su nombre y la leyenda. La verdad sale a la luz finalmente.
La historia de Abram Hollis y Delilah Maro se ha vuelto parte de la historia de Mobile como una advertencia sobre el costo humano de la esclavitud, el prejuicio y la corrupción. Los itinerarios por el Mobile histórico ahora narran su pasado, sin esconder los episodios más oscuros de la ciudad. En 2003, una descendiente de los vecinos de Abram Hollis en Filadelfia, una anciana llamada Margaret Powell, se comunicó con la Sociedad Histórica de Mobile con una pieza inusual. Un pequeño pájaro de madera, finamente tallado en madera de ciprés. Según la historia familiar, se lo había obsequiado a su bisabuela, un caballero de color digno, que hacía muebles preciosos, en la década de 1860. El pájaro coincidía con las tallas que Abram había hecho como señales para Delilah. Se añadió a la colección de la Sociedad Histórica, donde se exhibe junto con la taza de metal de la cárcel, el broche hallado en la tumba de Abram, que fue desenterrada cuando se reubicó el cementerio Líbano en la década de 1930, y una réplica de la entrada del diario de Filipe que lo incriminó. Juntos, estos objetos narran una historia de amor imposible, traición, injusticia, destrucción y verdad retrasada. Nos recuerdan que la historia no es solo una línea de tiempo de fechas y hechos, sino un tejido de vidas humanas con toda su complejidad, tragedia y a veces, grandeza. En cuanto a los fantasmas que siempre se han contado sobre el caso, el olor a tomillo en Government Street, la sombra avistada cerca de la catedral al amanecer, los puntos fríos en los edificios relacionados con los Maro, entran en el terreno del folclore más que de la historia. Pero comentan la capacidad de este relato para atraer la imaginación y la sensación de que algunas injusticias son tan graves que dejan una mancha en el mundo que no se puede ignorar. En última instancia, la de Abram Hollis y Delilah Maro es una historia de secretos revelados lentamente, de verdad que emerge pieza por pieza a través de las generaciones. Nos recuerda que el pasado nunca está muerto, que sus aguas siguen fluyendo bajo la superficie de nuestro presente. La última palabra de su historia la da un poema hallado entre sus pertenencias tras su muerte, escrito con letra cuidadosa sobre papel amarillento. No se sabe si lo escribió o lo plagió, pero sus palabras parecen resumir su desastrosa relación con Delilah. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero algunos cortes son demasiado profundos para ser sanados por el tiempo. Te llevo conmigo como una sombra, incluso en la oscuridad, siempre a mi lado. Nos robaron la oportunidad de una vida juntos, pero no pudieron robar lo que éramos. Eso queda, una llama que ninguna cárcel puede apagar, una luz que ninguna horca puede extinguir. Tal vez, en otra vida, en otro mundo más amable, nos encontremos de nuevo, sin muros entre nosotros. Hasta entonces envío estas aves de madera como mis emisarios, con todas las palabras que nunca pude pronunciar. Hoy, en el barrio histórico de Mobile, donde el pasado y el presente chocan en una incómoda tregua, los turistas a veces se quejan de un fenómeno extraño. Por la mañana, cuando la niebla se alza del río Mobile y envuelve las calles antiguas, afirman que a veces se pueden ver dos figuras paseando de la mano, un hombre alto vestido con ropa de artesano y una joven cuya dignidad resplandece a pesar de su ropa de sirvienta. Aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, pues el sol se encarga de disipar la niebla. Como gran parte de su historia, este avistamiento informado se encuentra en la línea entre la realidad y la leyenda, la historia y la ficción. Pero en un sentido, no importa si estas visiones son reales o simplemente el resultado de mentes preparadas por una historia convincente. Lo importante es que la historia de Abram Hollis y Delilah Maro continúe viva, que sus voces, calladas en vida, aún resuenen por los pasillos del tiempo. Es un ejemplo de lo mejor y lo peor de lo que somos capaces los humanos: crueldad y valentía, engaño y amor eterno. Menciona el arco largo y lento de la justicia, que puede tardar generaciones en cumplirse, y asegura que aunque la verdad pueda ser reprimida, enterrada o disfrazada, tiene una tenacidad obstinada que la desentierra. En los archivos, en los objetos, en las narraciones, Abram y Delilah permanecen vivos. Dos almas que se encontraron en contra de toda posibilidad y cuyo encuentro fugaz desencadenó una serie de acontecimientos que finalmente revelarían una mentira cuidadosamente tejida y harían justicia póstuma. Su leyenda, antes murmurada, ahora se grita. Su verdad,
enterrada, ha sido desenterrada. Y tal vez, en algún lugar, todavía vagan juntos por las calles brumosas de Mobile, finalmente liberados de los lazos que los unieron en la vida. Su historia, finalmente, completa.